Alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje siempre intrigaron a la comunidad científica, especialmente cuando no están acompañadas de deterioro cognitivo en otras áreas. Las alteraciones del lenguaje implican dificultades en la adquisición del lenguaje, tanto a nivel de comprensión como de expresión oral. Las lesiones del lóbulo temporal pueden producir distintas modalidades de afasia, especialmente afasia de Wernicke, afasia de conducción y afasia anómica. Otras lesiones provocan trastornos del lenguaje de naturaleza no afásica, con problemas para el establecimiento de asociaciones entre palabras sencillas, como por ejemplo perro, gato, carro, moto. La lesión del área 22, corteza de asociación temporal izquierda, se ha asociado con alteraciones en la capacidad para el reconocimiento de palabras. La afasia de Wernicke se vincula a una lesión de esta área en el hemisferio izquierdo, mientras que en otros casos más extremos se produce sordera para las palabras como tal. El lenguaje tiene tres niveles de mayor a menor complejidad. El primer nivel se le denomina monemas, que por lo general son las unidades de primera articulación. El segundo nivel se le denomina fonemas y son las unidades de segunda articulación. Y por último, los rasgos pertinentes, que son unidades de tercera articulación. Principales trastornos del lenguaje: disfonía, alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el tono de intensidad, timbre y duración de la voz a pesar de estar preservada a la función simbólica del lenguaje. Disartria, trastorno de articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares, estando preservado el lenguaje. Esta alteración puede estar causada por la lesión del sistema nervioso central o por lesión de los sistemas efectores del lenguaje. Otro tipo de trastornos del lenguaje es el afasia. Este trastorno es de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. La dislalia, trastorno de articulación de fonemas que no está causado por una patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Difemia, trastorno de elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de palabras, produciendo la repetición involuntaria de las sílabas o palabras. Por lo general se le denomina disfemia tónica, o de tensiones o espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. Se le denomina disfemia clónica. Disglosia, trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla, que por lo general no son de origen neurológico. También recibe la denominación de dislalia orgánica. En el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que, por lo general, involucran más intensamente al hemisferio cerebral izquierdo. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje. Primera, los componentes corticales y los extracorticales. Las principales áreas del lenguaje en el hemisferio cerebral izquierdo son: primera, área prefrontal, área de Broca, área motora primaria, circunvolución de Hexs, área de Wernicke, circunvoluciones supramarginal y angular, corteza visual asociativa. Gracias.